Estamos ya, gloria a Dios. Esta es la iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, donde estamos ubicados en la carretera Ramón Emeterio de Arce, número 99, del mencionado pueblo de Mayagüez. Yo soy el pastor Elian Borges, junto a mi esposa Mildred Figueroa, estamos pastoreando en este lugar. Le hacemos una invitación a aquellos que puedan sintonizarnos y quieran pasar y ver lo que Dios está haciendo en esta obra. Damos gloria a Dios, porque aquí en la iglesia, donde los domingos se reúnen los miércoles para poder adorar al Señor, esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, amados, yo voy a estar compartiendo la palabra en esta mañana y quiero orar para que Dios nos dé la gracia para poder compartir con ustedes lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar, Señor, yo vengo delante de tu presencia una vez más en la mañana. Padre, agradecido porque tú eres bueno. Sé que cada mañana son nuevas tu misericordia. Nosotros podemos recibir, Señor, cuando tenemos un corazón disponible, dispuesto para ti, Señor. Yo le pido, Dios, que tú pases al buen servido por este siervo tuyo, Señor, para que pueda compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo, Señor, para aquellos que más adelante van a estar viendo a través de nuestro canal. Pedimos tu bendición, Padre mío, tu dirección, Señor, de igual manera, Señor, tú conmigo. Y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pueden sentar, hermano. Gloria al Señor. Yo voy a estar compartiendo en esta mañana sobre el tema: no permitas que el miedo te separe de la bendición de Dios. Ese es el tema que yo les puedo compartir en esta mañana. ¿Okay? No permitas que el miedo te separe de la bendición de Dios, de lo que Dios quiere entregar. No lo permitas. Tú tienes las herramientas porque Dios te ha dado. Tú tienes el poder porque Dios te lo ha entregado. Para no permitir que el miedo pueda tener prioridad en tu vida. No permitir que ese miedo te aleje de lo que Dios ha hecho en tu vida todos los días. No permitir que lo que el enemigo quiera hacer, que traer tentaciones, traer situaciones, poner familia en contra, amistades en contra, el trabajo tuyo, situaciones, para evitar, para quitarte esa bendición que Dios te ha dado. No lo permitas. Y porque hay situaciones en la vida que no alcanzamos todo lo que Dios quiere entregarnos por causa de los temores, del miedo. Hay cosas que Dios quiere entregarte y tú no las alcanzas por causa del miedo. Algunas veces llegamos posiblemente al borderline, a la línea, y nos paramos y nos rendimos. Y no nos damos cuenta que estamos a un paso de recibir lo que Dios quiere entregar. Mas sin embargo, lo que vemos es el esfuerzo, vemos los tropiezos, las piedras en el camino, las situaciones complicadas, cuán complicado ha sido lo que te han hecho la vida imposible. Vemos lo que es negativo. Y sabes algo, eso es cierto, posiblemente todo lo que acabo de decir es cierto. Pero Dios no quiere que tú te fijes. Dios quiere que tú veas más al frente, más adelante, lo que Él ya tiene planificado para ti. Dice que Él planifica nuestro futuro, porque Él lo conoce. Y permite que nosotros podamos andar en Él mientras estemos cerca de Dios. Aleluya. Y si algo nos puede separar de Dios, es que cuando nos detenemos por culpa de tener miedo,
Él dice, ¿pero qué sucedió? ¿Por qué te des miedo? ¿Vas a permitir que ese miedo te separe de lo que yo quiero hacer contigo? Entonces, ¿dónde está todo lo que has aprendido después del tiempo? ¿Dónde está la palabra que te ha dado de hace tiempo? Para que puedas caminar y te puedas acercar cada día más a mí. ¿Dónde está? Salud. Porque hay personas que cuando se enfrentan a nuevos retos, se detienen. Y esto los lleva a perder la fe. Porque se desvían su mirada de donde Dios está. De lo que Dios le ha prometido. Se desvían. Y esto puede pasar así. En un momento, de una vez cerrar de ojos. Hoy estamos bien y de momento desvío la mirada y ya se me olvidó todo lo que he aprendido. Ya la fe ha menguado. Ya entró el miedo a tu vida. Quizás llevas tiempo trabajando con eso y Dios te está dando la herramienta y no te das cuenta, porque hay gente que no se da cuenta cómo Dios está trabajando en su vida. Sin embargo, Dios está trabajando, está haciendo una obra. Dice que Él hace perfecta. Dice, pero está haciendo una obra perfecta en mí. Yo no lo puedo ver. Pregúntale a la obra de tu vecino. Pregúntale a tu familia. Para que te des cuenta que ahora hay gente que va a decir, yo voy a dar diferente en ti. Desde hace un tiempo para acá. Gente de tu trabajo va a decir, mira, yo voy a algo diferente. Tú haces cosas que antes no hacías. Hermano, esa es la obra de Dios en tu vida. La gente la comienza a ver. Y va a llegar un momento, personas que van a querer interferir a que tú sigas caminando en el camino de Dios. Pero está aquí. Ya Dios te dio la herramienta. Ya Dios te ha propuesto el camino. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero está en cada uno de nosotros si queremos caminar, si queremos acercarnos a Dios, o nos vamos a detener por el miedo a lo desconocido o por el miedo a las situaciones, por el miedo a acercarnos más a Dios. Aleluya. Pero ¿sabe algo? Esto no puede suceder en cualquier momento a cada uno de nosotros. No puede suceder. Como decía ahorita, yo estoy mirando hacia donde el Señor y de momento miro para el lado y se me olvida lo que Dios me enseñó. ¿Por qué? Porque miré para el lado. Puse mi mirada en el miedo, en las circunstancias, en lo malo, en todo lo que Dios no quiere que tú te fijes. Está ahí, pero Él dice, mientras tú mantengas tu mirada puesta en mí, yo me encargo de eso. Eso le toca a ti encargarte, déjamelo a mí. Y entonces cuando estamos buscando al Señor, aprendemos a dejárselo al lado. Pero cuando nos desenfocamos, ahí es donde viene el problema. Porque el enemigo dice, que tengo que darle con todo. Me dio la oportunidad, me abrió la puerta para yo poder darle con todo. Porque mientras tú estés fijando tu mirada en el Señor, tú estás calientito buscando a Dios. Tú te desesperas porque llegue el domingo, llegue el día de la reunión para venir a la iglesia. Tú te desesperas por reunirte, leer la palabra, sacar tiempo para intimidar con el Señor. Y mientras eso suceda, mientras eso suceda, tú te mantienes fuerte, estás fortalecido en tu fe. Pero cuando miras para el lado, para el problema, y dices, ¿cómo voy a hacer ahora? Te olvidas de enfocarte donde estabas enfocado, de poner tu mirada en el Señor. Y eso es lo que te detiene. Eso es lo que nos detiene. Y nos puede pasar a todos. A todos nos puede pasar. Ya sea en nuestros proyectos,
en el trabajo, en nuestros planes futuros, porque el miedo convierte todo en un desafío inalcanzable. Esos nuevos retos que tú te propones alcanzar, no, porque yo de aquí a cierto tiempo quiero hacer esto. Y tú vas y lo consultas con el Señor y el Señor te dice, dale para adelante, seguro, claro, eso está bueno. Y el Señor lo que hace es que te anima, te da esperanza, te da fortaleza para que eso se pueda cumplir, para que no te desanimes, para que no quites tu mirada. Y tú dices, gracias Señor, porque parece que está en tu voluntad, se va a cumplir. Pero ¿qué sucede cuando miras a lo imposible? No tengo el dinero para hacerlo. No tengo el vehículo para llegar. Me quedé sin trabajo. Mis hijos tienen problemas, tengo que ayudarlos. Y empiezan a suceder cosas que tú no tienes el control sobre ellas. Y lo sabes que no tienes el control. Mas sin embargo, Dios lo que está diciendo, yo estoy esperando que tú me traigas esos problemas y me los deposites a mí. Tú no puedes con esos problemas, tráemelos a mí. Y cuando aprendemos que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que dice que depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que deposite tu ansiedad, deposita eso que te molesta, eso que te incomoda. Deposita eso que no te deja caminar, que te detiene. Échalo sobre Él. Nosotros no podemos con eso. No vamos a solucionar nada. Vamos a llegar simplemente hasta la línea y nos vamos a detener porque estamos haciendo las cosas como nosotros queremos hacer. Pero cuando se le entregamos al Señor, dice que Él abre camino para que tú camines. Ya esa línea tú vas a decir, voy a caminar con Él. Y empiezas a caminar con Él. Y las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Y comienzas a ver que estás alcanzando la meta que te propusiste. Y empiezas a caminar en la voluntad de Dios. Ese miedo es como si se apoderara de las decisiones nuestras, trayendo confusión a nuestras mentes, nos confunde. Algunas veces nos están mareados por el miedo. Le damos más importancia de lo que él debe tener. Pero uno de los beneficios que tenemos nosotros como creyentes es que somos dirigidos por Dios en cada uno de nuestros planes. Si tú eres creyente, tú debes ser dirigido por Dios. Por eso dice, ve a la fuente, deposita tu ansiedad, porque se supone que Dios te dirija. Pero si tú no vas, ¿cómo vas a permitir que Él te dirija? Si tú no confías en Él, ¿cómo vas a permitir que te dirija? Estás esperando que Él resuelva tus problemas y tus situaciones, pero no confías. No le entregas tu vida. No depositas tu confianza en Él totalmente. Y cuando nuestros proyectos se convierten en sus proyectos, es cuando nosotros convertimos sus planes en nuestra prioridad de nuestra vida. Cuando yo le digo al Señor, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo me voy a esforzar a hacerlo. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, yo me propongo esto de aquí a cierto tiempo, pero voy a dejar todo eso al lado, lo voy a poner en tus manos para que seas tú quien lo organice en el tiempo perfecto y me voy a ocupar de lo que tú estás pidiendo. Esos son los corazones que Dios está buscando. Que estén dispuestos a renunciar a sus planes para poner los planes de Dios.
que se comprometan con Él, no con el hombre, con Él, y decida hacer su voluntad. Diga, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Lo que yo quiero hacer, tú sabrás cuándo lo voy a hacer. Yo lo voy a proponer, lo voy a posponer. Porque yo sé que cuando llegue el momento de yo realizarlo, tú me vas a dar el tiempo, tú me vas a dar los recursos, tú vas a hacer todo. Porque dice que Él planifica la vida del hombre, del justo. Él lo planifica. Él ya lo conoce. Entonces, si Él lo planifica, entonces quiere decir que yo debo confiar en Él y ponerlo en sus manos. Mira lo que dice Jeremías 29:11, que esto es uno de los versículos, yo creo que más comentado en la Biblia. Yo voy a estar trabajando varias versiones hoy. ¿Okay? Estoy en la versión Palabra de Dios para Todos. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Él sabe bien lo que tiene planeado para nosotros. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Él sabe cuáles son los planes que tiene con cada uno de ustedes, de nosotros. Él lo sabe, pero Él dice, son para tu bien. Yo no voy a hacer planes para hacerte mal. Yo no voy a hacer planes para herirte. Yo no te voy a decir una cosa hoy y después mañana decirte otra. No. El plan que yo tengo contigo es un plan perfecto que te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Y te va a dar un futuro y una esperanza. Te está dando la herramienta para que tú alcances eso que te va a proponer, esa voluntad de Dios, eso que tú quieres proponer. Porque Dios tiene algo planificado, un plan que lleva tu nombre. Ese plan lleva tu nombre, preparado para ti. El plan tuyo no es el plan mío. Cada plan es distinto, pero lleva tu nombre. Te bendiga. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aleluya. Pero se trata de confianza, de confiar en Él. Si yo no confío en Él, ¿cómo voy a alcanzar el plan de Dios? Yo pudiera decir que es imposible. Si yo no confío en Dios, ¿cómo lo voy a alcanzar? Porque no podemos tener esperanza si no confiamos. La esperanza surge luego de la confianza. De yo conocer a Dios, de saber quién es Él, que Él tiene el poder para hacerlo. Cuando yo sé que Dios tiene el poder para hacer eso que yo necesito, es donde viene la esperanza a tu vida. Donde todos los días tú te levantas y dices, gracias Señor, porque hoy es un día más para yo poder alcanzar eso que tú me has prometido. ¿Ve cómo la vida cambia? Te levantas gozoso diciendo, gracias Señor, porque yo veo hacia dónde me dirijo. Yo puedo ver hacia el futuro que tú me llevas. Y sé que es algo bueno. Es algo que me está haciendo bien. Me está transformando. Me está cambiando para bien. Aleluya. Quizás en el tiempo pasado no podías ver eso. Yo puedo decir que en el tiempo pasado yo no veía lo que Dios iba a hacer en mi vida en el futuro. Porque estaba lejos de Dios. Pero cada vez que tú te acercas al Señor, dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Porque eso te va a ir llenando el amor de Dios en tu vida. Tú comienzas a compartir ese amor de Dios con otras personas. Tú comienzas a ver los frutos de lo que Dios hace en tu vida. Tú comienzas a ver cosas distintas que lo que hacen es enamorándote, dejándote saber que Dios está contigo y que tienes cosas grandes para ti. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y siempre es grande.
Lo que lo ponemos nosotros, la limitación que somos nosotros. Yo puedo ver algo en mi vida y decir, wow, Señor, qué grande es. Y quizás yo mismo estoy viendo algo grande, pero es algo más grande lo que Dios está viendo. Así somos nosotros. Pero lo importante aquí es que confiamos. Si yo confío en lo que Dios está haciendo algo grande, yo me voy a dirigir esperanzado cada día diciéndole, Señor, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te presenta lo que tienes que hacer y lo enfrentas y dices, yo voy para adelante. ¿Qué más tengo que hacer? Y sigues haciendo lo que Dios te va mostrando. ¿Por qué? Porque tienes la esperanza de que vas a alcanzar eso que te rompe. Y miren cómo el apóstol Pablo también habla sobre esto, sobre este tema que estoy hablando. En Romanos 8, 24 al 25. Mira cómo él dice, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? ¿Para qué yo voy a esperar lo que se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Y lo esperamos con paciencia. Pablo dice, porque si vemos lo que vamos a recibir, entonces ¿para qué sirve vivir esperanzado? Si yo veo lo que voy a recibir, ¿para qué yo tengo la esperanza? Ya yo sé dónde está, yo voy a seguir hacia allá. Pero él dice, yo vivo esperanzado en algo que no veo, pero creo que va a suceder porque Dios lo dijo. Ahí las cosas cambian porque viene a entrar la fe. Entra la fe de que tú confías en alguien que te va a dar eso que tú esperas. Y aunque tú no lo veas, tú dices, si Dios lo dijo, lo voy a recibir. Porque tú conoces a tu Dios. Y sabes que Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Y sabes que lo que Él dice es verdad. Lo que nosotros tenemos que es saber esperar el tiempo de Dios para que las cosas sucedan. Nosotros estamos esperanzados, esperando lo que aún no podemos ver. Pero lo esperamos con paciencia y con fe. Porque cuando deseamos algo, usted se esfuerza, reconociendo que va a traer unos beneficios. Yo me esfuerzo. ¿Cuál es el motivo para yo poder esforzarme? Quizás tengo que buscar más al Señor, tengo que estar más cerca de Dios, quizás tengo que creer más en Él. Esas son las cosas que yo debo hacer como creyente. No alejarme de Dios, porque si me alejo todo se detiene. Entonces Él me está viendo como si tuviera miedo en el camino. Me estoy alejando porque entonces mira que ese reto que se me presentó es algo que yo no puedo poner, es algo grande. Y Dios te dice, algo grande si tú has venido haciendo por tiempo. ¿Por qué ahora coges miedo? ¿Acaso estás quitando tu mirada en mí? ¿Has quitado tu mirada? ¿Has perdido la fe? Esas son las cosas que las personas empiezan a hacer. Poco a poco se van alejando. Cuando se empiezan a alejar, ¿qué es lo que pasa? Quitan su mirada del Señor. Quitan su mirada del Señor. Pierden la fe. Y no se dan cuenta que están en esa línea, a punto de alcanzar la bendición de Dios, pero por causa de quitar su mirada del autor de la fe, de lo que Dios está haciendo en tu vida, de cómo está ido transformando, de las bendiciones que estás recibiendo, de tú mismo, esa alegría, ese gozo, que eso es algo que se refleja en el rostro. Y tú te das cuenta que Dios está haciendo algo, pero tienes miedo a seguir buscando más que Dios. Y Dios te dice, yo necesito que tú sigas caminando, no te puedes detener, porque si te detienes te alejas de mí, el miedo entra a tu vida y va a cautivarte. Y es lo que quiere, que tú rompas con eso, porque si te detienes, el enemigo va a aprovechar el momento y te va a dar con todo lo que puedas conseguir.
Es como si el boxeador cuando está boxeando y están los dos boxeadores cubriéndoselo más bien, y cuando uno de los boxeadores se descuida y baja una mano o abre un camino para que el otro pueda entrar el puño, ese enemigo va a buscar esa oportunidad y dice, le tengo que dar con todo, porque si no le doy con todo, no voy a aprovechar esta oportunidad. Porque si Dios viene nuevamente, Él va a cubrirse, le va a poner el cerco alrededor, lo va a cubrir para que no lo pueda tocar. Y Él va a darte con Dios, va a tumbarte. Y muchas veces lo tumba. Muchas veces lo tumba. Algunas veces nos tambalean. Y mientras estemos tambaleados, podemos buscar al Señor para que el Señor nos vuelva a cubrir. Pero algunas veces nos caemos y se nos hace difícil levantar. Y ahí es donde está el problema, amado hermano. Solo el que nunca pierda la fe puede levantarse. Porque cuando tú clamas a Dios, Dios responde. Pero si tú no clamas, te quedas en el piso tirado. Y hay personas que sí, en el momento de desespero claman. Y por eso tienen oportunidades. Pero aquellos que no se atreven a clamar, porque piensan en qué dirán. Pero ¿qué van a pensar ahora? Porque como yo ya no voy hace tiempo, yo no busco al Señor hace tiempo, estoy un poco alejado. Comienza el enemigo a llenar tu mente de cosas para que tú no te acerques y tomes esa decisión que tienes que tomar. Y Dios lo que te dice, hasta que tú no tomes esa decisión, yo no puedo hacer nada. Ahora, cuando tú clamas y dices, Señor, estoy aquí, te necesito. Señor, levántame, Señor. Extiende tu mano, Señor. Él viene así, la quiere y dice, levántame. Levántame. Porque largo camino te veo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo decía que debemos vivir esperando con paciencia lo que no se ve, pero lo tendremos por medio de la salvación. Porque la salvación viene a tomar un rol bien importante en la vida del creyente. Hasta que tú entregues tu corazón al Señor, tú no vas a poder comenzar a experimentar todo lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque Dios ve que has tenido miedo de abrir tu corazón, has tenido miedo de entregarlo todo, y hasta que eso no suceda, y tiene que suceder de ti, de tu parte, Él no tiene acceso a entrar en tu corazón a trabajar. Y como Dios es tan respetuoso, y ahí es donde viene a tomar forma en lo que es el libre albedrío, donde Él respeta cada decisión de cada uno de nosotros. Pero es una decisión que tienes que tomarlo tú como persona. Decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. Entonces las cosas cambian, porque Él viene y entra, y las cosas cambian en tu vida, entonces tus decisiones cambian. Entonces Él comienza una obra en ti. Pero hasta que eso no suceda, no hay una obra. No hay una obra. Miren lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios. No tengas miedo. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. A los que tienen miedo le dice, yo te voy a fortalecer. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a salvar. Pero no puedes tener miedo, no puedes detenerte. Tienes que seguir caminando hacia el Señor. Aquí el Señor, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y le está hablando en medio de una crisis. Había una situación difícil que estaba pasando. Porque Él dijo, en medio de tu crisis, yo quiero estar contigo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo siempre he visto. En medio de mis momentos más complicados, cuando yo clamo a Dios, Él se hace presente en la situación. Él no permite que yo caiga en el piso, en el suelo. ¿Por qué? Porque yo me mantengo lo más cerca posible.
Porque yo pongo toda mi ansiedad sobre Él. Porque yo dependo de Él. Yo aprendí a depender de Dios. Entonces, como yo dependo de Dios, cuando yo hablo y grito, Él me escucha. ¿Y por qué yo sé que me escucha? Porque las cosas comienzan a cambiar en mi alrededor. Quizás no quiere decir que Él me habla con voz, ¿verdad?, directamente todo el tiempo, pero sí pone personas que me traen un mensaje, pone a alguien en el camino que viene y abre una puerta que yo pensé que estaba cerrada y se abrió. Comienzo a ver frutos del Señor diciendo, comunicarse conmigo, de presentarte, estás en el camino correcto, siga hacia adelante, no te detengas. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. No temas, sigue hacia adelante. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar con tu mano victoriosa, con mi mano victoriosa. Por eso esa promesa hoy día está vigente para aquellos que han confiado en el Señor. Él prometió fortalecerte, ayudarte, salvarte. Eso es para todos. Eso no es para mí nada más, eso es para todo el mundo. Y está vigente, pero tú no puedes permitir que tu miedo te detenga. No puedes permitir que tu miedo te detenga para que no puedas recibir la bendición de Dios. ¿Sabe usted que el miedo es una de las herramientas que el enemigo utiliza para detener, para hacerte daño? Yo voy a contar un testimonio corto de mi infancia, que vino a la mente. Yo me acuerdo en mi niñez que yo soy hijo pastor, mi papá era pastor. Desde que yo nací, mi papá fue pastor. Y en aquel entonces, pues, el pastor en mi casa era mi papá, mi mamá no era pastora. Mi mamá era la esposa del pastor. Y mi mamá era una mujer que de poca escolaridad, yo creo que iba a ser pelado después. Tiene una infancia, ¿verdad?, de un padre maltratante, de situaciones que sucedieron cuando era chiquito. Eran 6 hermanos y se disparcieron, porque bueno, había pobreza, porque su papá se dedicaba a los gallos, se dedicaba a la bebida, era albañil, y esos albañiles que salen de la casa de los padres tenían su trabajo, pero ellos viven en una calle. Era una de esas personas. Entonces, cuando llegaba a su casa, venía a maltratar a sus hijos y a hacer diferentes cosas. Y los hijos más mayores, porque tuvieron que ir de su casa, porque tenían que trabajar desde pequeño. Y mi mamá vino arrastrando muchas cosas. No pudieron estudiar, la mayoría de ellos no estudiaron. Creo que los que estudiaron fueron los estudios son 6 y los últimos 2. Prácticamente fueron los que estudiaron completo. Y mi mamá venía arrastrando esas cosas. Y algunas veces nosotros como hijos no entendemos por qué nuestros padres son de una manera. Pero cuando evaluamos su niñez, ahí te puedes dar cuenta por qué ellos reaccionan y cómo reaccionan. ¿Por qué? Y yo no me daba cuenta de que mi mamá era una mujer que vivía con muchos miedos, muchos temores. Mi mamá no nos dejaba ir a la playa porque iba a pasar una desgracia. No podía ir, eso era prohibido totalmente. Eso para ella, eso era un culto. Ir a la playa, eso era un culto. Y nosotros cuando queríamos hacerlo, no podíamos hacerlo. Las amistades iban y me invitaban. Y algunas veces hasta nos escapábamos porque éramos desobedientes, los varones. Y nos escapábamos, pero no nos metíamos a la playa. Llegábamos con el grupo y nos sentábamos ahí, pero no nos metíamos simplemente porque decíamos, ¿y si pasa algo? Ella se va a enterar y después va a decir, yo quiero ir. Y se iba a enojar con nosotros, y iba a una pera, así y lo otro, nos van a tirar. Y nosotros llegamos, yo llegaba a la playa para compartir con ellos, pero no me metía, y él se metía y yo afuera. Solamente por el miedo que tenía mi mamá.
los temores. No salga muy tarde. Una persona que tenga tantos temores en su vida. Y sin embargo, sin darte cuenta, esas cosas se van pasando. Se van pasando a nosotros también. A ella se la pasaron, y a nosotros nos pasaron. Y yo me crié en mi juventud con temores. Cada vez que yo me enfrentaba a algo que yo no podía, yo veía que era tan difícil, yo me trancaba. Y se me hacía complicado poder tomar la decisión correcta que yo quería hacer. Yo creo que yo lo comentaba anteriormente, a los 19 años me quería para el ejército, y cogí el examen y todo, y no pude irme porque ella prácticamente no me dejó. Cuando ella se enteró que yo podía decir esas cosas, eso fue algo bien malo, porque ella no me lo perdió. Y todo era temor. Y cuando voy creciendo, todo lo que hacía lo hacía con Dios. Estaba bien o no estaba bien. Cometía mis errores. Y cometía los errores donde quiera que iba. Y los cometí. Muchas veces cometemos errores por eso mismo, porque tenemos miedo de hacerlo. Y lo hacemos con miedo. Y no fue hasta que llegué a los caminos del Señor que yo pude entender esto que estoy explicándole hoy. Que el miedo no proviene de Dios. El miedo proviene del enemigo. Es una herramienta para detenernos. ¿Quién sabe si yo no hubiera tenido miedo en mi educación, en mi niñez, y pude haber alcanzado otras cosas? Yo no sé. O quién sabe si no era el plan de Dios para mí, porque ahora estoy funcionando como pastor. Yo no sabía que iba a ser pastor. Yo no busqué ser pastor. Seguí los pasos de mi papá sin darme cuenta. Mi papá no me vio cuando yo me convertí pastor. Él ya no estaba con nosotros, que había muerto. Mas sin embargo, yo puedo decir que cuando yo conocí al Señor y comencé a entregarle mis miedos, fue que yo pude ver que a través del miedo, a través de esa herramienta que el enemigo utiliza, yo puedo acercarme más a Él, más a Dios. Y Dios comienza a obrar en mi vida. Y yo puedo ver todo lo que yo he hecho por miedo. Que no quedó bien, ahora lo hago con la valentía y con la confianza de que Dios me ha dado la autoridad para hacerlo. Y créeme, es diferente. Es diferente. Yo me acuerdo la primera vez que yo me paré en un podio a hablar con la gente. Pues yo empezaba a sudar. Yo ya estaba calvito y el sudor me bajaba por montones. Y aunque la gente no me veía de frente, pero yo tenía la espalda llena de sudor completamente. Y el nerviosismo era tanto que yo no podía contener. Y la persona que estaba, en aquel entonces, el pastor que estaba, vino y se acercó a mí y me dijo: lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Y cuando me tocó pegarle la parte a él, él vino y lo que hizo fue que dijo: vamos a darle un aplauso a este muchacho, pero lo que él acaba de hacer aquí es uno de los retos que él terminó para hacer. Era muy reto poder hablarle a la gente en el grupo así. Créanme, para mí no fue fácil. No fue fácil, pero yo lo enfrenté. Y ustedes van a ver que de vez en cuando me llevo las manos, ¿verdad? Me llevo las manos, yo quiero otro, pero yo antes tenía eso era un baby. No era, ¿sabes? Algo que tú no te das cuenta, pero la gente se da cuenta. Y cuando tú te ves los videos, tú dices: wow, ¿qué es esto? Pero yo me movía todo, hacía una cosa brutal. El nervio, el miedo de hacer las cosas. Pero el Señor comienza a trabajar contigo cuando tú te depositas delante de Él. Le dices: Señor, quítame esto, porque yo me presento de esta manera. Si tú quieres hacer algo perfecto, quieres hacer algo bueno. Si lo que yo estoy hablando de vida, de lo bien que tú me has hecho. Y Dios va trabajando poco a poco y te vas a dar cuenta de que vas a sustituir el miedo por el temor a Dios. Y el temor a Dios dice que entra el amor de Dios, dice
que el temor a Dios se convierte en amor en tu vida. Porque es Dios que deposita ese amor en tu corazón. Y un corazón que es temeroso de Dios comienza a buscar a Dios. No se aleja de Él. Vive cerca de Dios. Se esfuerza, mi hermano. Hay momentos que tú no puedes caminar y tú dices, Señor, yo no puedo, pero yo quiero. Entonces Dios te da la fortaleza. Yo he llegado aquí cansado, enfermo. He llegado enfermo. Y cuando digo, Señor, desde que me levanto, digo, Señor, no me siento bien, pero tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Tú sabes que yo tengo un compromiso contigo. Entonces, en el camino me da la fortaleza. Y cuando llego, me siento fuerte, pero estoy enfermo. Estoy enfermo, pero estoy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu me vivifica. Porque he aprendido a vivir por el Espíritu, no por la carne, no por lo que mi cuerpo pueda darme. Entonces, cuando tú aprendes a vivir por el Espíritu, es que Dios viene a entrar a tu vida y te dice, yo te voy a llevar a hacer grandes cosas, tú vas a ver. No permitas que el miedo te separe de la bendición de Dios. No lo permitas. Y la Biblia relata una historia que vamos a estar viendo a continuación, donde unos discípulos, mientras tuvo su mirada firme en el Señor, hizo algo sobrenatural. Cuando tú tienes tu mirada fija en el Señor, tú vas a hacer cosas sobrenaturales. Quizás la gente va a decir, mira, ahí está fulano que está enfermo, que tiene cierta enfermedad terminal, y mira cómo está, lo veo bien. Ese es el Señor que le da la fortaleza. Porque Él ha depositado su confianza completamente en el Señor y ha decidido obedecer la palabra de Dios. Entonces este discípulo dijo, si eres tú, di que yo vaya donde ti, lo voy a hacer. Y se bajó de la barca y fue y caminó sobre las aguas. Confiando, ¿por qué? Porque el Señor dijo, ven a mí. Y siempre que el Señor te llama a hacer algo, Él te va a respaldar, Él va a estar contigo. Él sabe que nosotros somos débiles, que nos enfermamos, Él lo sabe. Él sabe que nosotros necesitamos recursos, Él lo sabe. Pero cuando tú te depositas en la mano de Él, Él dice que Él se derramó en mi pie, yo lo veo. Él confía en mí, yo voy a estar conmigo. Él abrió la puerta de su corazón, lo voy a entrar. Yo lo voy a llevar. Yo voy a hacer grandes cosas con Él. Pero cuando permitimos que el temor y el miedo nos detenga, todo en el mundo espiritual se detiene por causa de nuestra decisión. Cuando tú decides detenerte por miedo, las cosas espirituales se detienen también. Porque si tú quitas tu mirada del Señor y te detienes, todo lo que Dios ha planificado para ti también se detiene. Es cuando la duda comienza a gobernarnos y pensamos nosotros mismos, ¿será posible lograrlo? ¿Estará Dios conmigo? Cuando una persona comienza a pensar de esa manera y se empieza a hacer esas preguntas, ¿será posible que yo pueda lograr eso que Dios me ha dicho? Y después viene y dice, ¿estará Dios conmigo? Lo que está creando es duda en el camino, está mostrando miedo, está demostrando que ha abierto una puerta, que se ha desviado su mirada. Estas son expresiones de personas que han perdido su fe porque se detienen ante los desafíos, permitiendo que las tentaciones y las dudas cumplan su propósito. Ese es el propósito de las tentaciones. Ese es el propósito del enemigo, de tenerte, que tengas miedo. No permita que el miedo te separe, porque Dios está dispuesto a restaurarte hoy para que seas un vencedor.
Dios está dispuesto a restaurarnos siempre. Siempre que vayamos a la fuente de Dios, Él dice, yo te puedo restaurar y te puedo levantar. Pero tú tienes que confiar en mí, en que yo lo puedo hacer. Vamos a ver esta historia. Está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Repito nuevamente. Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Palabra de Dios para todos. Pero antes de esta lectura, yo quiero que usted entienda un detalle. Y es que el autor, el propósito del autor es acordarnos que su deseo es mostrar a Jesús, que era el Mesías, que habían hablado sobre él en la ley, en el libro de la ley. Ese era el Mesías que todos los judíos estaban esperando. ¿Ok? Y el autor quería mostrar eso. Porque él decía, no, este Jesús al que yo sigo es el que ellos están esperando, el que ellos han hablado en la ley. En que el libro de Eliezer hablaba, de Isaías hablaba, de Ezequías hablaba, de Isaías. Vamos a leer esta lectura. Versículo 22. Dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. Y la barca ya estaba bien lejos de la orilla, y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Y a la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilo, soy yo, no tengas miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Aleluya. Es una historia maravillosa. Tiene mucha tela para contar. Lo primero que quiero comenzar es que Jesús estaba ministrándole a una comunidad, que había mucha gente, y se llevó a sus discípulos con él. Y de repente Jesús termina de hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Que estaba ministrando, y les dice a ellos, es hora que ustedes se vayan. Yo me voy a quedar acá y voy más adelante. Pero ustedes van a enseñar. Es eso. Y aunque el texto no habla sobre lo que voy a comentar, pero yo sí creo que Jesús lo hizo a propósito porque quería probar. Yo sí creo que hay cosas que suceden en nuestra vida, suceden porque Dios quiere probarnos. Quiere saber dónde estamos parados, en quién hemos confiado, cuánta fe tenemos. Hermanos, los problemas llegan a nuestra vida para eso. Para que tú, si te desenfocaste, vuelvas a enfocarte en eso. Para que si tú has experimentado el amor y la gracia de Dios en tu vida, tú tengas una oportunidad de experimentar. Y dice que Jesús se fue a orar sin ningún compromiso, ¿sabes? Sin ninguna prisa. Él fue y oró. ¿Y cómo yo sé que fue sin ninguna prisa? Porque dice que llegó la madrugada. Primero Él los envió, váyanse antes que oscurezca. O sea, que cuando ellos se fueron no había oscurecido.
Pero cuando él sí se fue a donde ellos, era de madrugada. Él se fue a orar sin ninguna prisa. Estaba en el norte, despreocupado. Porque él dijo, esto está, yo lo pongo en las manos del Señor. Yo lo pongo en las manos de Dios. Porque yo sé que Dios va a hacer algo. Vamos a dejarlo solo. Y cuando de momento él dice, ahora te voy a unir. Dice que había una tormenta. Y ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas. Primero no sabían quién era. Estaban asustados. Porque el ser humano cuando ve cosas que son, podemos decir, imposibles para nosotros, para nuestro intelecto, lo que nos da es miedo. Es la realidad, nos da miedo. Usted sabe lo que es ver a Jesús pasar las paredes. La Biblia dice que cuando él resucitó, él pasó las paredes, él pasó las paredes. Eso dice la Biblia. Yo lo creo. La Biblia muestra en esta historia que él caminó sobre las aguas. ¿Quién de nosotros caminamos sobre las aguas? Ninguno, ¿verdad? Son cosas que son sobrenaturales. Y eso trae miedo en la vida de muchas personas. ¿Por qué trae miedo? Porque no conocen al Señor. No conocen a su Dios. Es la realidad. Lo que nos da miedo es falta de fe en nuestra vida. Entonces Dios dice, no puede darte miedo porque te vas a detener. Tienes que seguir caminando y confiando en mí. Tienes que seguir caminando. Entonces cuando Jesús se vino acercando a la barca, Pedro, como es el más atrevido, porque siempre en los grupos siempre hay alguien que es bien atrevido, salió de la barca y miró, Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le dijo, sí. Si eres tú, aquí no hay de ti. Y Jesús le dijo, ¿tú quieres? Pues también ven. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que yo espero que tú hagas, lo sobrenatural que yo sé que tú puedes hacer. Cuando tú has depositado tu confianza completamente en el Señor y posiblemente tú estés pasando por una situación de enfermedad donde el médico te dijo que estás terminal, donde no se puede hacer nada con tu vida, pero tú dices, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Y el Señor te dice, haz esto, camina sobre las aguas. Y tú dices, yo voy a caminar. Y sales caminando. Vas a vivir lo sobrenatural de Dios. Ahí es que tú comienzas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Pedro salió inmediatamente corriendo hacia donde Jesús. Y dice que estaba caminando sobre las aguas. Es un milagro espectacular. Yo no imagino yo hacer eso. Pero cuando miró hacia el lado, porque dice que la tempestad, el viento era fuerte, y miró hacia el lado, ¿qué le pasó? El texto dice, le dio miedo. Y se hundió. Porque el miedo lo detiene, lo detuvo y le impidió poder seguir viviendo lo sobrenatural de Dios. Cada vez que nosotros nos da miedo, nos impide poder seguir viviendo lo sobrenatural de Dios. Lo que Dios quiere hacer con su poder, lo que Él quiere mostrarnos en nuestra vida, las cosas que son imposibles que Él quiere resolver en tu vida. Cada vez que tú te detienes, eso se detiene también. El plan de Dios se detiene. Lo espiritual se detiene también. Porque Dios está buscando que tú deseches ese miedo, que se lo entregues, para que puedas seguir caminando y viendo los milagros de Dios en tu vida. Pero mientras sigamos en el miedo, no vamos a ver nada. No vamos a recibir nada, amado hermano. Lamento decirlo, pero es así. Mientras nosotros nos sigamos deteniendo en el camino, las cosas no suceden. Debemos seguir acercándonos al Señor. Pero Pedro vio al lado y se hundió. Pero da la casualidad que cuando una persona está cerca de Dios, lo más cerca posible, y mira hacia el lado,
tiene todavía la fe suficiente para poder pedirle a Dios que obre en su vida. Y es donde viene y dice que gritó: Jesús, ayúdame. Dice que el Señor dijo: sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Se le acercó y le dio su mano y lo levantó. Pero para que eso suceda, tiene que ser que las personas puedan decir: yo me equivoqué, yo me alejé, yo cometí, no hice la voluntad de Dios. Y el ser humano es algo que es tan complicado algunas veces poder aceptar los errores. El ser humano no quiere que le digan que está mal. El ser humano no quiere que le muestre que está en un camino equivocado. No queremos que nos digan eso. Pero el Señor está esperando que diga: sálvame. Ese sálvame quiere decir no puedo. Ese sálvame quiere decir me voy a morir, me estoy hundiendo. Y hay personas que se hunden en los problemas, pero no gritan, no dicen: Jesús, sálvame. Cuando Él está esperando de nosotros eso. Él quiere ayudarnos, quiere salvarnos. Él quiere fortalecernos. Pero no lo vemos. Pero Pedro sí lo vio. Dijo: Jesús, sálvame. Y Jesús por ver lo levantó. Aleluya. Dice que cuando lo levantó, se lo llevó con él a la barca. O sea, que posiblemente, no entiendo, porque el texto no lo dice, pero cuando lo levantó, posiblemente caminó con Jesús sobre las aguas otra vez y llegó a la barca. El texto no lo dice, pero yo sé que eso fue lo que pasó. Caminó sobre las aguas con Jesús otra vez y se montó en la barca. Y cuando llegó a la barca, dice que todos lo adoraban. Porque vieron el poder de Dios en su cara, vieron lo sobrenatural de Dios, creyeron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Algunas veces tienen que pasar cosas sobrenaturales para nosotros creer. Si hay gente que necesita tomar. Santo Tomás dijo: si yo no meto las manos en las llagas, yo no voy a creer que entonces no, eso dijo, pero no tomar. Hay personas que necesitan meter las manos en las llagas de Jesús para creer que Jesús estaba vivo. Y es verdad. Pero hay otras personas que la Biblia misma dice: bienaventurados aquel que no vieron, más creyeron. Eso dice la Biblia. Porque hay algo más fuerte en la persona que no ve y cree que la persona que ve y cree. Y es cuando tú no ves, pero crees, la esperanza que tú tienes es algo que Dios te ha dado constantemente y tú estás esperando eso con gozo. Porque sabes que hay algo grande que viene de camino. Porque sabes que Dios tiene algo importante para ti. Entonces, como decíamos al comienzo, no puedo, si yo veo lo que voy a alcanzar, entonces no hay esperanza. No hay esperanza. No hay fe. Porque estoy viendo lo que voy a alcanzar. Pero si yo no lo veo y sigo esperando por fe, hay que pasar las cosas sobrenaturales. Ahí comienzas a ver a Jesús pasando por las puertas, entre las paredes, caminando sobre el agua, haciendo cosas sobrenaturales. Y yo no sé si usted quiere ver las cosas sobrenaturales de Dios o usted quiere sentirse como otra persona, creer igual que otra persona. Eso se lo dejo bien a usted, yo lo respeto. Pero yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Yo quiero sentir lo sobrenatural de Dios. Ser testigo de lo sobrenatural de Dios. Que cuando Él se presente a mi vida de una manera en que yo posiblemente, por más que yo calcule con mi mente o pueda
aplicar ¿verdad? El método científico y 20.000 cosas para poder comprobarlo, no puede hacerlo, eso me va a demostrar que realmente Él es Dios. Él no espera, Él no pone su fe en las cosas humanas, en lo natural. Porque Él es un Dios sobrenatural. Yo le sigo un Dios sobrenatural. Pero ocurre algo cuando Jesús se va acercando. La Biblia dice que ellos se asustaron y gritaron de miedo. ¿Cuántas veces nosotros nos asustamos porque vemos cosas que no entendemos? ¿Cuántas veces? Nos asustamos de cosas y es porque no las podemos entender. Como personas que son sanadas de enfermedades terminales, como personas libertadas de demonios, de los vicios, personas que son aptas para ser usadas por Dios, que no son aptas y Dios las hace aptas. Y podemos seguir hablando de los milagros que Dios ha hecho. Pero si no confiamos totalmente en el Señor, seguiremos viviendo con dudas y detenidos por el miedo. Por eso ellos gritaron, es un fantasma. Porque no creyeron que pudo haber caminado sobre las aguas. Pero Jesús le dijo, tranquilo soy yo, no tengan miedo. Porque cuando Jesús está en tu barca, el miedo se detiene, se tiene que ir. Y comienzas a vivir una nueva relación a través de la fe. Cuando Jesús está contigo en la barca, tú comienzas a enfrentar las cosas con fe. Fuerte, te sientes fortalecido. Y sabes que eso que posiblemente tú estás viendo es imposible, pero para Él no lo es. Para Él no lo es. Tú tienes esperanza de que Él lo puede hacer. No la pierdes. Y quiero compartir dos puntos rápidos antes de terminar. Dos puntos que debemos entender para recibir. Número uno, no podemos perder la esperanza. No podemos perder la esperanza. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, nueva traducción viviente, dice la palabra, dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Eso dijo Jesús. Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pero si tú no conoces a quién le estás pidiendo, si tú no confías en quién le estás pidiendo, ¿cómo vas a recibir? Porque no tienes esperanza. Al no conocerlo, no tienes esperanza. Al no confiar en Él, no tienes esperanza. Es necesario no perder la esperanza. Punto número 2. Debemos tener confianza que Él nos escucha. Cuando tú oras al Señor, tú tienes que entender que tu oración no se queda en el techo. De que Dios te ha dado el poder para que la oración llegue al trono de la gracia. Dice 1 Juan 5, 14 al 15, versión Dios habla hoy. Dice, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Aleluya. Hay que tener confianza cuando te diriges al Señor. Hay personas que tienen miedo de dirigirse al Señor. De esa manera no podemos tocar el corazón de Dios. Él no quiere que tengamos miedo. Hemos hablado de esto todo el día. Si te presentas delante de Dios con miedo, las cosas no suceden. Pero tienes que tener confianza de que al que tú le estás orando,
Él está, Él existe, tiene el poder para hacerlo. Está esperando por tu oración, te escucha y Él va a hacer que esa contestación llegue según tu voluntad. Y tú vas a tener paciencia de esperar en el tiempo de Dios para que las cosas sucedan. Y cuando pasen, tú vas a decir, Señor, gracias, porque este tiempo es perfecto. Tú sabes cuándo enviar las cosas, tú sabes cuándo hacer las cosas. Yo solamente tuve que tener la esperanza y la confianza para esperar que las cosas sucedan. Por eso Pedro pudo caminar sobre las aguas, porque él tenía su mirada en el Señor. ¿Tenemos nosotros la mirada puesta en el Señor? ¿Confías que Él puede suplir tus necesidades? Pedro fue testigo del poder de Dios, y yo sé que nosotros también hemos sido testigos. Pero algunas veces necesitamos que nos acuerden que se trata de Él en nosotros. Se trata de Dios en nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, de lo que tengamos que manejar. Se trata de ir a Él y permitir que Él obre en nuestra vida. Hay que salir de nuestra zona de comodidad. Hay que salir de nuestra zona cómoda para lograr recibir nuestro milagro. Dios permite la tempestad y los problemas para poder obrar en nuestra vida. Para que de esa manera tú y yo nos podamos acercar a Él. Él lo permite. Gloria a Dios. Porque cuando Jesús le dice, váyase en adelante, y luego se fue a orar, era porque Él sabía que Dios estaba en control de lo que iba a suceder. Me quedé corto. Él sabía que Dios estaba en control de lo que iba a suceder. Micrófono. Él sabía. Por eso estaba orando sin preocupación. Se había ido sin preocupación. Por eso. Gloria a Dios. Él sabía que Dios estaba en control. Entonces, cuando Él va donde ellos, era para darle a entender a ellos, que ellos pudieran entender de que el poder de Dios era capaz de hacer cosas sobrenaturales para que su fe fuera probada y ellos pudieran ver de que Él siempre había estado con ellos. Cuando tú pongas tu confianza en el Señor, aún en medio de tu problema y situaciones, tú te vas a dar cuenta de que como Él ha estado contigo en medio de la alegría, en medio del gozo de Dios que Él te ha dado, cuando empiezas a ver las cosas, recibir lo que te ha prometido, Él está ahí en medio de la alegría. Pero cuando tú comienzas a tener situaciones difíciles, problemas, Él también va a estar ahí. Él también va a estar en los problemas. Y no solamente va a estar ahí, si tú le permites que Él tome el control sobre el problema, Él lo va a aceptar. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Quiero que sepas algo esta mañana. Que en esto termine. Si estás pasando por alguna tempestad y has puesto tu total confianza en el Señor, Dios está en control. Dios está en control de tu finanza, Dios está en control de tu casa, Dios está en control de tu salud, de tu familia, pero también está en control de tu vida. ¿Por qué? Porque tú has confiado totalmente en Él. Solo mantén tu fe puesta en Él y serás testigo del poder de Dios. Sí, que amado, yo les invito a poder servir. Yo les quiero el mensaje de hoy. Yo he terminado un mensaje, pero quiero que sepan algo antes de terminar. El que decide quitar su mirada del Señor se va a hundir.
El que quita su mirada del Señor se va a hundir. De eso no se va a salvar. Pedro quitó su mirada del Señor y se hundió. Si tú quitas tu mirada del Señor en medio del problema, te vas a hundir. Pero si tu fe está puesta en el Señor, aunque te hundas, vas a gritar, le vas a clamar y Él va a venir a rescatar. Así que nos despedimos de aquellos que nos están viendo a través de la red de la iglesia.